En plena Segunda Guerra Mundial, un niño judío de 10 años logró sobrevivir solo en Auschwitz después de que los nazis lo separaran de sus padres. Resistió una marcha de la muerte de 3 días en mitad del invierno polaco, donde solo 3 niños de todos los que salieron del campo llegaron con vida al final del camino. Le cortaron los dedos de los pies por congelación y fue liberado por soldados soviéticos que abrieron la puerta de un barracón y le dijeron que podía irse a donde quisiera. Y lo que aquel niño hizo con el resto de su vida fue algo que nadie habría podido imaginar. Se convirtió en juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el tribunal que juzga a las naciones del mundo por violaciones de derechos humanos, y dedicó décadas a condenar a gobiernos por hacer exactamente lo que le habían hecho a él cuando tenía 10 años. La lógica diría que un niño que cruzó semejante infierno terminaría destruido para siempre, pero Thomas Borgenthal no solo sobrevivió, sino que convirtió su dolor en el arma más poderosa que existe contra la impunidad, la ley. Y lo que lo mantuvo con vida cuando los demás niños morían a su alrededor fue una mezcla de instrucciones que su padre le susurró en Auschwitz y una tarjeta roja que un médico del campo rompió en pedazos cuando nadie lo estaba viendo. Pero antes de entender cómo un niño de 10 años sobrevivió solo en el campo de exterminio más letal de la historia, hay que entender qué clase de infancia tuvo antes de llegar a Auschwitz. Porque la historia de Thomas Borgenthal no empieza con un campo de concentración, empieza con una divina. Thomas Borgenthal nació el 11 de mayo de 1934 en Ubocha, Checoslovaquia, hijo de Mundek Borgenthal, un judío polaco, y Gerda, una judía alemana. La familia había escapado de Alemania en 1933 cuando Adolf Hitler llegó al poder y se había instalado en Checoslovaquia buscando seguridad. Pero cuando Alemania invadió Checoslovaquia en 1939, los Borgenthal tuvieron que huir otra vez, esta vez hacia Polonia, hacia la ciudad de Kielce, donde querían conseguir visas para emigrar a Inglaterra. Antes de salir de Checoslovaquia, una divina le dijo a Gerda que su hijo sería un niño afortunado y que sobreviviría a todo lo que estaba por venir. Gerda se agarró a esas palabras durante los siguientes 6 años como lo único que la sostenía cuando todo se caía a pedazos a su alrededor. Los Borgenthal llegaron a Kielce justo a tiempo para quedar atrapados por la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Thomas tenía 5 años y en cuestión de semanas su familia pasó de ser refugiados buscando una salida a ser prisioneros de un régimen que los quería muertos. En 1941, cuando Thomas tenía 7 años, los nazis obligaron a toda la familia a meterse en el gueto de Kielce, un lugar donde miles de judíos fueron amontonados en condiciones diseñadas para matarlos poco a poco. La comida casi no existía, las redadas violentas llegaban sin aviso y los guardias alemanes disparaban contra la gente sin razón aparente. Los cuerpos aparecían en las calles cada mañana y los niños aprendían a caminar entre ellos como si fueran parte del paisaje. Thomas recordaría después que el gueto fue lo que lo preparó para sobrevivir a Auschwitz. En el gueto aprendió a moverse entre el peligro como los niños de la calle de cualquier ciudad pobre, aprendió a leer las caras de los soldados para saber cuándo iban a disparar, aprendió a esconderse en rincones donde un adulto no cabía. Aprendió a conseguir comida cuando no había comida y a cambiar con otros niños cualquier cosa que sirviera para algo. Y sobre todo aprendió algo que ningún niño de 7 años debería necesitar aprender, que la muerte estaba siempre ahí y que cada mañana que abría los ojos era un regalo que no podía dar por seguro. Desde 1939 en adelante no tuve una infancia normal. Crecí como los niños que ves en las calles de Brasil o Guatemala, sabía cómo cuidarme solo. Recordaría décadas después en un testimonio grabado para la Fundación SOA. Del gueto los nazis llevaron a la familia a un campo de trabajo forzado donde Thomas y sus padres aguantaron durante meses haciendo trabajos agotadores bajo condiciones brutales. Mundek, el padre de Thomas, era un hombre observador e inteligente que dedicaba cada momento libre a estudiar el comportamiento de los guardias, los patrones de las elecciones y las rutinas del campo, y le pasaba a su hijo de 9 años instrucciones que habrían sonado absurdas para cualquier niño, pero que en aquel lugar eran la diferencia entre vivir y morir, donde pararse en la fila para no ser elegido, cuando dejarse ver y cuando desaparecer, como caminar para parecer más grande de lo que era, como evitar la mirada de ciertos guardias y como sostenerla con otros. En agosto de 1944 los nazis deportaron a toda la familia a Auschwitz-Birkenau. Thomas tenía 10 años. Cuando el tren se detuvo y abrieron los vagones, lo primero que hicieron los nazis fue separar a los hombres de las mujeres. Thomas vio a su madre Gerda desaparecer entre la masa de mujeres que eran empujadas hacia un lado del andén y no supo si volvería a verla. Se quedó con su padre Mundek en la fila de hombres donde un médico de las SS decidía con un gesto de la mano quién iba al campo de trabajo y quién iba directo a las cámaras de gas. 10 años. Y acababa de ver a su madre desaparecer. Mundek le había enseñado a Thomas un truco que le salvaría la vida en ese momento.
Cuando llegara frente al médico debía estirarse todo lo posible, ponerse de puntillas y parecer más alto y más fuerte de lo que era, porque los nazis enviaban a los niños pequeños directo a la muerte porque los consideraban inútiles para trabajar. Thomas hizo exactamente lo que su padre le había dicho y el médico de las SS lo dejó pasar hacia el lado de los que seguirían vivos. Pero poco después Thomas fue separado también de su padre y quedó completamente solo en Auschwitz con 10 años, sin un solo familiar, sin un solo adulto que lo cuidara, rodeado de miles de prisioneros adultos que luchaban por su propia vida y que no tenían tiempo ni fuerzas para hacerse cargo de un niño. Lo que mantuvo vivo a Thomas en Auschwitz fue una combinación de las lecciones de su padre y golpes de suerte que él mismo llamaría inexplicables. Se ofreció como voluntario para trabajar porque había aprendido que en Auschwitz los que no trabajaban eran los primeros en ser enviados a las cámaras de gas. Un niño de 10 años cargando piedras y haciendo trabajos físicos que reventaban a hombres adultos sobrevivía solo porque el campo necesitaba toda la mano de obra posible mientras el ejército alemán se derrumbaba en todos los frentes. Thomas aprendió a hacerse invisible cuando los guardias elegían prisioneros para las cámaras de gas y a hacerse visible cuando elegían voluntarios para trabajos que nadie quería hacer, porque en Auschwitz dejarse ver en el momento equivocado era la muerte, pero pasar desapercibido en el momento equivocado también. Pero el momento que le salvó la vida ocurrió cuando Thomas fue llevado al campo de enfermos, un barracón que quedaba justo al lado del crematorio y las cámaras de gas donde los prisioneros podían escuchar los gritos de las víctimas cada noche. En el campo de enfermos los nazis marcaban con una tarjeta roja a los prisioneros que iban a ser gaseados. Una mañana Thomas se despertó y descubrió que todos los 30 o 40 prisioneros que habían llegado con él al barracón habían desaparecido. Durante la noche, todos tenían tarjeta roja, todos habían sido enviados a las cámaras de gas. Thomas también tenía una tarjeta roja, pero un médico del campo, un hombre cuyo nombre Thomas nunca pudo confirmar con seguridad, había arrancado su tarjeta y la había cambiado por una nueva sin la marca roja. Un gesto que duró segundos. Un hombre cuyo nombre se perdió en el caos de Auschwitz le salvó la vida a un niño de 10 años que décadas después iba a juzgar crímenes contra la humanidad desde el tribunal más importante del mundo. En enero de 1945, con el Ejército Rojo acercándose a Auschwitz, los nazis decidieron vaciar el campo antes de que los soviéticos encontraran las pruebas de lo que habían hecho. Obligaron a miles de prisioneros a caminar durante 3 días en pleno invierno polaco en lo que la historia conoce como las marchas de la muerte. Los prisioneros caminaban en columnas interminables por carreteras cubiertas de nieve con temperaturas muy por debajo de cero. Muchos llevaban solo el pijama a rayas del campo y suecos de madera que se hundían en la nieve a cada paso. Los que se detenían a descansar o simplemente se dejaban caer al suelo porque sus piernas ya no podían más eran fusilados en el acto por los guardias de las SS que cerraban la columna. Los disparos sonaban cada pocos minutos y los que seguían caminando no se atrevían a mirar hacia atrás. Thomas tenía 10 años. Pesaba menos de lo que debería pesar un niño de su edad y llevaba ropa que apenas lo tapaba. De todos los niños que salieron de Auschwitz en esa marcha, solo 3 llegaron vivos al final. 3 niños. De cientos que empezaron a caminar. Después de 3 días caminando, los sobrevivientes fueron metidos en vehículos abiertos sin techo ni paredes para un viaje de 9 horas sin comida y sin nada que los protegiera del viento helado que les cortaba la piel. Thomas recordaría el resto de su vida un momento durante ese viaje que lo marcó para siempre. Cuando el convoy pasaba por territorio checo, la gente que miraba desde los puentes que cruzaban sobre la carretera vio a los prisioneros esqueléticos amontonados en los vehículos abiertos y empezó a tirarles pan, hogazas de pan enteras que caían desde arriba como si fuera una lluvia del cielo. Thomas, que llevaba días sin comer nada, levantó la cara y vio el pan cayendo sobre él y pensó que estaba soñando, que aquello era maná del cielo como en las historias de la Biblia que su madre le contaba cuando era chiquito. Décadas después seguía describiendo ese momento como una de las imágenes más fuertes de toda su vida, gente desconocida arriesgándose a ser castigada por los nazis para darle de comer a prisioneros que probablemente iban a morir de todas formas. El convoy llegó al campo de concentración de Sachsenhausen en el norte de Alemania, donde Thomas fue internado con congelación severa en los 2 pies. Los médicos del campo tuvieron que cortarle varios dedos para que la gangrena no se le subiera y le costara las piernas enteras. Un niño de 10 años acostado en la litera de un campo de concentración alemán después de haber sobrevivido a Auschwitz y a una marcha de la muerte de 3 días recuperándose de una amputación sin anestesia ni medicamentos, mientras afuera el Tercer Reich se caía a pedazos y los bombardeos aliados hacían temblar el piso cada noche. Sachsenhausen fue liberado por tropas soviéticas en abril de 1945. Thomas tenía casi 11 años y era uno de los sobrevivientes más jóvenes de todo el sistema de campos de concentración nazis.
Cuando los soldados soviéticos abrieron las puertas le dijeron que podía irse a donde quisiera menos hacia Berlín porque todavía había combates. Thomas salió caminando sobre pies destrozados sin saber dónde estaban sus padres ni si alguno de los dos seguía vivo. Lo recogió una unidad del ejército polaco que lo adoptó como mascota del regimiento y le dieron comida y ropa por primera vez en meses. Uno de los soldados le consiguió un lugar en un orfanato judío donde Thomas empezó de a poco a volver a ser un niño. El noruego Ad Nansen, que conoció a Thomas en Sachsenhausen, escribió sobre él en un libro que tituló simplemente Tommy, donde describía la fuerza de aquel niño que a pesar de todo lo que había sufrido tenía una energía que dejaba asombrados a los adultos que lo rodeaban. Casi 2 años después de la liberación pasó algo que Thomas ya había dejado de esperar. Su madre Gerda estaba viva, había sobrevivido a los campos y vivía en Göttingen, Alemania, la ciudad donde ella había nacido. Thomas se reencontró con ella en un momento que los dos describirían como el más intenso de sus vidas. Pero su padre Mundek no estaba. El hombre que le había enseñado dónde pararse en la fila y cómo estirarse para parecer más alto no había sobrevivido. Los nazis lo habían matado, junto con los abuelos de Thomas y 2 niños huérfanos llamados Susek y Sarenka que la familia había adoptado en el gueto y que Thomas quería como hermanos pequeños. Thomas y su madre vivieron en Göttingen hasta 1951. Cuando Thomas se fue a Estados Unidos con 17 años, llegó a un país donde nadie sabía su historia y donde tuvo que empezar de cero. Estudió Derecho en la Universidad de Nueva York y después sacó 2 títulos de posgrado en la Escuela de Derecho de Harvard, especializándose en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Y lo que hizo con esa formación fue exactamente lo que le había prometido al niño que fue, dedicar su vida a que lo que le habían hecho a él no se lo hicieran a nadie más. En 1979 Borgenthal fue elegido como uno de los primeros 7 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, en una época en que América Latina estaba llena de dictaduras militares que hacían desaparecer a sus ciudadanos, torturaban presos políticos y mataban a los que pensaban diferente en operaciones secretas que los gobiernos negaban. Borgenthal y sus colegas prácticamente construyeron las leyes interamericanas de derechos humanos desde cero, él mismo. Recordaría años después que todos nos sentíamos como John Marshalls, lo inventábamos todo. Sirvió durante 12 años incluyendo un periodo como presidente del tribunal, y fue el único estadounidense que ocupó ese cargo. Durante esos años el tribunal tomó decisiones históricas que obligaron a gobiernos de Centroamérica y Sudamérica a responder por crímenes que hasta entonces habían quedado sin castigo. Después fue parte de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador investigando las atrocidades de la guerra civil salvadoreña que dejó más de 75,000 muertos. Y en el año 2000 fue elegido juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el tribunal más importante del mundo donde los países son juzgados por violaciones del derecho internacional. Sirvió durante 10 años hasta 2010. Un niño que los nazis habían decidido que no merecía vivir terminó juzgando a naciones enteras por crímenes contra la humanidad. En 2007 Borgenthal publicó sus memorias con un título que resumía toda su forma de ver la vida, Un niño afortunado, en alemán Ein Glückskind. Cuando le preguntaban cómo podía considerarse afortunado después de todo lo que había pasado respondía que la suerte no era evitar el sufrimiento sino sobrevivir a él, y que él había tenido la suerte de cruzarse con personas que arriesgaron su vida por un niño que no conocían, el médico que arrancó su tarjeta roja, los checos que tiraron pan desde los puentes, el soldado polaco que le encontró un orfanato. En 2016 Alemania le dio la Gran Cruz de la Orden del Mérito, el reconocimiento más alto que el gobierno alemán le da a una persona. El mismo país que había intentado matarlo cuando era un niño le entregaba ahora su máximo honor. Thomas Borgenthal murió el 29 de mayo de 2023 en Miami a los 89 años. Cuando le preguntaron qué lo había movido durante toda su carrera, contestó con una frase que llevaba repitiendo décadas: tenemos una obligación como sobrevivientes y se la debemos a las personas que murieron. Asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a pasar en ningún lugar. Lo que Thomas Borgenthal demostró a lo largo de 89 años no fue que la justicia siempre gane ni que el sufrimiento tenga sentido. Lo que demostró fue algo más simple y más fuerte que eso, que un niño al que le quitaron todo puede reconstruirse pedazo a pedazo hasta convertirse en la persona que juzga a quienes quitan. Y que a veces la diferencia entre un niño muerto en Auschwitz y un juez en La Haya es una tarjeta roja que alguien decidió romper cuando nadie estaba mirando.